Más días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado El valor de la entrega. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Agradecemos mucho la sintonía de ustedes y sobre todo el hecho de estar allí tempranito en este día del Señor para juntos comenzar a través de la reflexión de la palabra de Dios. El versículo para este día, para nuestra meditación, lo encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el versículo 7, y dice de la siguiente manera: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En realidad, el capítulo 15 de este Evangelio podríamos titularlo el capítulo de los perdidos y los hallados o los encontrados. Y por lo general también nosotros aplicamos este capítulo y lo celebramos cuando una persona ha llegado a los brazos del Señor a través del bautismo. La persona se entrega al Señor y es correcto, ¿no? Porque menciona la oveja, menciona la moneda y menciona al hijo pródigo. Y qué bueno cuando la persona por primera vez confiesa al Señor como su Salvador y determina seguirlo el resto de su vida. Pero permítame en este momento, en los minutos que tenemos antes de colocar nuestras peticiones de oración, permítame enfocarlo pensando más en nosotros, o sea, los que ya en un momento aceptamos al Señor y estamos en esta lucha, ¿no? En esta lucha diaria. Estamos procurando con el poder del Espíritu Santo que en nuestra vida haya un cambio, haya una transformación. Y para ello quiero invitarles para que vayamos al libro a los Romanos. El libro a los Romanos, especialmente el capítulo número 12. Vamos a enfocarnos en una sección de este capítulo. Y vamos a leer uno de los versículos más conocidos, el versículo número 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y allí es donde radica, dice la palabra, el verdadero culto. Hoy nosotros tendremos el privilegio de asistir a la casa de Dios. Hoy vamos al templo, la iglesia se va a reunir y vamos a tener el privilegio no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de alguna manera también participar de lo que significa ese encuentro con el Señor. Este es un versículo que generalmente lo presentamos en forma aislada, pero yo voy a tomarme ahora el tiempo para ver un poco el contexto, lo que hay antes y lo que hay después, porque este ruego, y nunca seremos suficientes para explicar ese ruego. Es como un pedido de auxilio. Por lo tanto, esas dos palabras también. Por lo tanto, ¿qué? El libro de los Romanos, como sabemos, es un libro especialmente teológico en sus primeros capítulos, y viene enfatizando el hecho de que la gracia de Dios es suficiente para nuestra salvación. Somos salvos por la fe.
somos salvos por la gracia. En eso nosotros no tenemos ninguna duda. Y viene presentando entonces, especialmente el capítulo 8, viene presentando un versículo también que conocemos: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este capítulo comienza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina con: ninguna separación. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Absolutamente nada. Y el capítulo 11, por mencionar algunos pasajes, el capítulo 11, entonces el Señor comienza este capítulo con una pregunta. El Señor muestra lo siguiente: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí entonces el apóstol presenta: de ninguna manera. Ante los israelitas era el pueblo elegido de Dios. Ellos se desviaron, no cumplieron el propósito. Ahora, a través de este libro se nos presenta que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, aquella persona también la gracia lo cubre. Y si continúa, si se mantiene fiel con el poder del Espíritu Santo, esta persona será salva. Entonces el capítulo 11 presenta esto: de ninguna manera. Todo aquel que está cubierto por la gracia de Dios, esa persona es bien vista por el Señor. Todos aquellos que acepten al Señor, no solamente el pueblo elegido, sino todos. Ahora, fíjense bien, estoy haciendo algo muy rápido debido al tiempo, pero me encanta el versículo 33 en adelante del capítulo 11, porque se titula estos versículos Himno a la sabiduría de Dios. Después de presentar todo esto, esas bellas enseñanzas acerca de la fe, la gracia, el don inmerecido que Dios nos da, entonces termina el capítulo diciendo: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Y miren cómo termina el versículo número 36. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Termina ese capítulo. Es como cerrar todo un episodio. Y miren cómo cubre la vida la vida del cristiano, porque de Él, nosotros venimos de Él, vivimos por Él. Y finalmente todo lo que tenemos nosotros, toda nuestra vida es para Él. El principio y el fin de la vida del cristiano. Ahí está, pero todo cubierto por la gracia del Señor. Esto es para las personas que han aceptado, para las personas que han llegado a Él, para las personas que lo han confesado como su Salvador. Una vida completa con el Señor. Por eso dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es una gracia inmerecida, es un don inmerecido. Lo que continúa en el capítulo 12 en adelante es la forma como debe vivir aquella persona que está cubierta por la gracia del Señor. ¿Cómo vivir? Y ahí encontramos esas tres palabras. Por lo tanto, comienza el capítulo. Por lo tanto, después de haber leído, estudiado y después de haber compartido y aceptado toda la enseñanza mencionada anteriormente, dice: por lo tanto, y aquí viene un llamado a nosotros, hermanos, os ruego, es un ruego, es una súplica. ¿Y qué es lo que está en medio? La misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios, entonces que entreguéis vuestras vidas. Habla de cuerpo, habla de entregar nuestro ser. ¿Qué es lo único que tú y yo podemos entregar? ¿Dinero? El Señor no lo necesita. El dinero es necesario, ¿correcto? Pero el Señor no lo necesita. ¿Más templos? No lo necesita.
una estructura mayor de nuestra iglesia? No lo necesita. El Señor lo que anda buscando es nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos. Hay un pensamiento en el camino a Cristo que siempre lo he presentado cuando hablo de esto. En la página 69 de este libro, El Camino a Cristo, dice: preguntaréis tal vez, ¿cómo entonces permanezco en Cristo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo puedo entregar todo al Señor? Y hoy que me voy a reunir con la iglesia y voy a adorarle, yo voy a ir al templo no para encontrarme con un amigo. Yo no voy a encontrarme con la novia, con el novio. Yo no voy a encontrarme con personas simpáticas. Yo no voy a encontrarme con un buen programa. Yo no voy a encontrarme, en fin, tantas cosas. Eso no es lo que realmente vale. Cuando nosotros vamos al templo, no es porque vamos a disfrutar de un buen programa, porque quiero que la gente vea cuán bien luzco, o porque en la iglesia hay gente simpática, gente no agradable, en fin. El día que nosotros hagamos eso, cuando todo eso desaparezca de la congregación, entonces me voy a aburrir, no voy a volver. Pero si voy con el Espíritu, yo voy al templo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Romanos capítulo 12, versículo 1 se cumpla en mi vida. Yo quiero entregar todo lo que soy. Y entonces esta cita dice: ¿cómo permanecemos en Cristo? A pesar que aquellas cosas que observo no me parecen bien. A pesar de todo lo malo que puedo observar, ¿cómo permanecer en Él? Y entonces la respuesta es: del mismo modo en que lo recibisteis al principio. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de la iglesia de Éfeso? Lo que nos está presentando la lección de esta semana. Tengo algo contra ti. Eran muy buenos en otras cosas, perseveraban, no aceptaban las falsas enseñanzas. Pero entonces le faltaba algo, le faltaba el primer amor. Tengo algo contra ti. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entramos al principio cuando aceptamos al Señor. Todo lo vemos bien, todo lo aceptamos. Leemos la palabra, oramos. Si nos hubieran dicho: mire hermano, yo quiero que usted abra el templo a las 5 de la mañana, no me importaba, lo abría. Queremos que usted nos ayude en algo, en la iglesia. ¿Cómo no? Yo no sé cómo, pero el Señor me ayudará. Pero en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana, algo sucede en nuestra vida. Nos vamos enfriando, vamos perdiendo ese ímpetu que tuvimos originalmente, vamos perdiendo ese sentido hacia los demás, esa simpatía, esa empatía hacia las otras personas, y ya entonces nos colocamos en un terreno bastante peligroso. No es para los demás, peligroso para nosotros. Entonces dice: ¿cómo permanecer? Igual que lo hicimos al principio. Tener esa energía. Dice: de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Y más abajo, la cita en la misma página 69, dice: por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y tomando a la vez. ¿Qué es lo que vamos a darle? La cita dice: tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecer todos sus requerimientos. Y debemos tomar a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro corazón y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle. Aquí está el secreto. Entonces, cuando habla, por lo tanto, hermanos, os ruego, está diciendo: repitamos diariamente la experiencia que tuvimos inicialmente. Cada uno recuerda ese momento. Ahora, miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios,
que siempre es agradable y perfecta. Aquí hay 3 elementos que nosotros podemos ver rápidamente. No permitan que el mundo los moldee. Últimamente se está hablando mucho, ¿no? Es que la mundanalidad ha entrado a la iglesia, y que la música y que los instrumentos y que, en fin, vemos una cantidad de cosas que pueden ser verdad, pero nos quedamos ahí estancados, nos quedamos discutiendo. Entonces nos dividimos, el bando que está a favor, el bando que está en contra. Hay puntos de vista en los cuales nosotros no nos vamos a poner de acuerdo, y vendrá el Señor y seguirá la misma lucha. ¿En qué lado estás tú? Entonces dice, no os conforméis. Y aquí está hablando a título personal. Vivimos en el mundo, ¿verdad? El Señor no quiere separarnos del mundo, lo que quiere es cuidarnos de lo malo que hay en el mundo. Pero es a título personal. Si cada uno de nosotros cada día le pide al Señor esto, dentro, cuando nos reunamos como iglesia, cuando vayamos a la casa de Dios, cada uno llevará una actitud de saber qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Y si otro no está haciendo lo que a mí me parece que es lo correcto, no discutir, no pelear, no dividir, sino con amor. Ese amor que tuvimos al comienzo, esa actitud que tuvimos originalmente. Y este versículo nos dice, no permitan que el mundo los moldee. Y aquí hay mucha tela de dónde cortar, pero solamente reflexionemos en eso. No tengamos el pensamiento, las palabras, la actitud que vemos en las personas que no conocen al Señor, sino transformaos. Esta palabra transformaos es interesante. Es una metamorfosis. Metamorfos. Es un cambio total. Lo que hemos venido enfatizando durante estos días. Es como la oruga, un gusanito que luego se convierte en algo hermoso. Es transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Si no nos conformamos a este mundo, si no permitimos que el mundo nos moldee, sino que cada día, a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de la testificación, entonces nuestra vida va siendo transformados. Lo que antes nos parecía bueno, ahora vemos que no es tan bueno. Lo que antes nos parecía que era correcto, ahora nos parece que no es tan correcto, porque estamos siendo transformados, no modificados, transformados por el Señor. ¿Para qué? A veces pedimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué debo hacer en esto? Señor, ¿qué debo hacer en aquello? Pero seguimos viviendo nuestra vida y sentimos que es una obligación del Señor decirme qué es lo que debo hacer. El Señor está dispuesto a hacerlo, pero Él desea ver en nosotros una actitud hacia Él, una actitud correcta, una actitud cristiana, una actitud que realmente pueda decir, este ser camina con el Señor. Y yo digo que está bien, cuando nosotros celebramos una ceremonia bautismal, hay gozo en el cielo. Ahí en el cielo hay alegría. No cuando me gradúo, no cuando me caso, no cuando nace un hijo. No dice eso la Biblia, sino cuando un ser acepta al Señor como su Salvador. Qué bueno, si hoy hay una ceremonia bautismal en tu congregación, habrá gozo en la iglesia y habrá gozo en el cielo. Pero se imaginan si nosotros, aquellos que ya aceptamos y caminamos con Él y tenemos años en la fe, nosotros aplicamos diariamente este texto en nuestra vida. ¿Habrá gozo en el cielo? Claro que sí. ¿Habrá en el cielo alegría? Claro que sí. Este cristiano, como dice cierto predicador muy aceptado entre los jóvenes, este cabezón ya me está haciendo a mí, me está haciendo caso, ya está practicando, ya entiende y cada día se entrega, me acepta como su Salvador, cada día trabaja para que el Espíritu Santo lo guíe, lo transforme y lo haga una nueva criatura. Finalmente diremos, lo que Dios hizo en mi vida es lo mejor. No lo entendía, no lo comprendía, pero si Dios lo determinó así, es porque Dios sabe lo que me conviene, la voluntad de Dios. Que en este día podamos todos, cada uno de manera individual
y como congregación, como iglesia, como personas entregadas, podamos dar una alegría al cielo, una entrega total, una consagración total. Y cuando nos reunamos para cantar, para orar y para adorar, lo hagamos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos, de todo corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija, que Dios esté con nosotros ahora y siempre. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.